Bueno, muy buenos días. Yo soy la doctora Bergottini Ana Soledad, yo soy especialista en medicina interna, nefrología, y el tema que vamos a ver hoy es asma y EPOC, ¿sí? Así que vamos a share screen. ¿Dónde estamos? Así. Ahí está, muy bien. Ahora sí vamos a empezar. ¿Por qué estudiar asma y EPOC? Es decir, de manera conjunta. A ver si pasa. Ahí está. Primero porque lo que comparten es que las dos son enfermedades obstructivas de la vía aérea, ¿sí? Donde lo que está disminuido es el índice de tifeno, es decir, la relación entre el BEP1 y la capacidad vital forzada. Pero este índice de tifeno que está disminuido es fundamentalmente a partir del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, eso es lo que tienen en común el asma y el EPOC, que son dos enfermedades obstructivas, ¿sí? Con índice de tifeno reducido, fundamentalmente a partir del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ahora, ¿por qué estudiar asma? El asma primero la tenemos que conocer porque es una enfermedad de alta prevalencia. El 10 al 12% de la población en general a nivel mundial padece, digamos, de asma, ¿sí? O sea, estamos hablando de 300 millones más o menos de habitantes en el mundo tienen asma. ¿Y por qué estudiarlo y por qué es importante diagnosticarlo? Porque inclusive los pacientes con asma leve o con asma mínima pueden desarrollar una crisis asmática mortal o letal, ¿sí? Entonces es muy importante hacer el diagnóstico de asma de manera temprana. Ahora, ¿cómo definimos asma? Asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica obstructiva de la vía aérea, ¿sí? Esa es la definición de asma. Y fíjense que ya de la definición de asma ustedes pueden deducir cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes. Si es inflamatoria, vamos a tener que poner un antiinflamatorio, que por excelencia van a ser los corticoides, sobre todo inhalados para que lleguen a la vía aérea, y si es obstructiva, vamos a necesitar de broncodilatadores para tratar estos pacientes, ¿sí? Ahora, EPOC también es una enfermedad inflamatoria crónica obstructiva, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre asma y EPOC? En que la obstrucción en el asma es una obstrucción variable. La palabra variable significa que fluctúa, es decir, esa obstrucción fluctúa a lo largo del tiempo, inclusive en un mismo día. Es decir, que el paciente puede estar a la mañana bien y a la noche tener síntomas de asma. Y no solamente que varía en el tiempo, sino que en la intensidad. Es decir, que el paciente puede cursar con episodios de broncoconstricción leve y pasar a episodios de broncoconstricción severa de manera totalmente variable. Ahora, esa broncoconstricción, si bien es variable, hay una característica que va a certificar que el paciente tiene asma, que es la reversibilidad con el broncodilatador. Es decir, yo al paciente le voy a dar broncodilatador y esa broncoconstricción va a ceder. Esa reversibilidad, es lo que va a certificar que el paciente tiene asma. Si la broncoconstricción es variable, por lo tanto los síntomas respiratorios que van a tener estos pacientes también van a ser variables, ¿sí? Entonces, es decir, que el paciente, ¿cuáles son los síntomas respiratorios que tienen los pacientes asmáticos? Son disnea, sibilancia, tos y opresión torácica. No significa que se dan todos de manera conjunta, pero por lo menos tienen que darse dos de manera conjunta, ¿sí? Porque que un paciente tenga tos de manera variable, es decir, que a la noche, por ejemplo, tenga más tos que a la mañana, no significa que tenga asma, ¿sí? Puede tener un reflujo gastroesofágico, o puede tener sinusitis crónica y esa ser la causa del asma debido a que drena moco, digamos, por la fosa posterior. Entonces siempre tiene que haber dos o más de estos 4 síntomas respiratorios y que clínicamente estén variables en intensidad y en frecuencia para sospechar que el paciente tenga asma. Ahora, con respecto a la fisiopatogenia, en el asma, ¿sí? Vamos a reconocer factores predisponentes como factores desencadenantes. ¿Qué significa factores predisponentes? Significa que no cualquiera hace asma, sino el que puede hacerla, el que tenga la susceptibilidad genética para desarrollar asma, ¿sí? Entonces, primer punto, que esto no ocurre en cualquier paciente, sino en pacientes predisponentes para tener asma. Y siempre reconocemos en la fisiopatogenia de la inflamación asmática factores desencadenantes, es decir, factores que van a activar esa inflamación o que van a recrudecer esa inflamación, como son las infecciones virales, los alergenos, el cigarrillo, el estrés, como también el ejercicio físico, y algunas drogas como la aspirina, por ejemplo, ciertos antiinflamatorios y beta bloqueantes.
Entonces, de cómo estos factores predisponentes, o sea, susceptibilidad propia del individuo con los factores desencadenantes, es cómo se va a desarrollar la inflamación asmática. Ahora, en la fisiopatogenia del asma, o en la fisiopatogenia de la inflamación del asma, vamos a reconocer células directoras, o sea, células que van a dirigir el proceso inflamatorio, como son en el asma, sobre todo el linfocito T, ¿sí? El T-helper2, el T-helper1, ya van a ver, y las células efectoras, o las células que van a provocar el daño inflamatorio. Y en esto, cuando las células efectoras del asma son el eosinófilo y fundamentalmente el neutrófilo, el eosinófilo y el neutrófilo. Ahora, la fisiopatogenia es difícil reducirla en este cuadro tan sencillo, factores desencadenantes, factores predisponentes, células efectoras y células directoras, hay mucho más. Y para que más o menos me entiendan, es que, y como la fisiopatogenia del asma es tan diversa, no es un solo mecanismo, sino que son varios, ¿sí? Existen clínicamente distintas expresiones clínicas de asma que se conocen como fenotipos de asma. Dentro de los fenotipos, el fenotipo alérgico es el fenotipo más frecuente, el que se le suele dar en los niños y que aparece sobre todo en edades tempranas, pero fíjense que hasta en el mismo fenotipo de asma alérgico puede desencadenarse la inflamación asmática, ya sea, si es el T-helper2 el director, pues este T-helper2 va a activar al linfocito B para producir inmunoglobulina E, entonces el asma alérgica de este paciente va a ser mediada por inmunoglobulina E. Pero si el asma alérgica, el alergeno, activó al T-helper1, no va a ser mediada por inmunoglobulina E, pero va a seguir siendo un asma alérgica. Entonces, fíjense que a pesar de ser un asma alérgica, puede ser o no mediada por inmunoglobulina E. Como lo mismo puede pasar que la inflamación del asma pueda ser provocada por el eosinófilo o provocada por el neutrófilo, dependiendo de cuál fue el director, si fue el T-helper2 o fue el T-helper1. Entonces, ¿para qué es importante saber si fue el T-helper2 y fueron los eosinófilos los responsables de la inflamación o el neutrófilo? Porque la respuesta al tratamiento, y en especial a los antiinflamatorios, y en especial el corticoide, va a ser mucho mayor, es decir, cuando la inflamación es mediada por eosinófilos, suelen responder mejor esa inflamación a los corticoides que cuando la inflamación es mediada por neutrófilos. Entonces, cuanto más se sepa de la fisiopatogenia y ustedes más entiendan de esto, más van a entender cuál es el fenotipo asmático del paciente, de qué se va a beneficiar más, si de ponerle más corticoides o subirle más el broncodilatador. Entonces, no es tan sencillo el asma, ¿sí? Para reducirla en el cuadro anterior, la fisiopatogenia tan sencilla. Ahora, este proceso inflamatorio, como yo les dije, es un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Entonces, la inflamación crónica va a provocar lo que se llama remodelación de la vía aérea, ¿sí? Entonces, las interleuquinas secretadas por los eosinófilos, como las de los neutrófilos, provocan daño, no solo a nivel del epitelio. Fíjense cómo a mano izquierda tenemos un epitelio de la vía aérea con las cilias, perfectamente se puede ver, y cómo ya cuando hay asma hay prácticamente una pérdida de las cilias, hay una descamación epitelial con la disfunción endotelial que esto significa. También tenemos no solamente daño a nivel endotelial, tenemos daño también a nivel de las glándulas mucosas, ¿sí? Es decir, las glándulas se van a hiperplasiar por distintos mecanismos de interleuquinas, se va a estimular la producción, digamos, de moco, y esto va a provocar tapones de moco y con broncoconstricción de la luz, favorece, digamos, la broncoconstricción. No solamente a nivel endotelial, a nivel de las glándulas, sino también a nivel de la mucosa. Fíjense que no va a quedar ninguna estructura de la vía aérea sin dañar por estos procesos inflamatorios. Miren lo que son las células musculares lisas de los pacientes asmáticos, totalmente, no solamente hiperplásicas, sino hipertróficas, ¿sí? Y acá en este corte se ve aún más, mejor, la cantidad de tejido muscular que podemos ver en la vía aérea, lo cual explica que el bronquio engrosó su pared y por tanto estrechó la luz. Por eso tienen broncoconstricción estos pacientes. Fíjense, no solamente el tejido muscular. También vamos a tener que el factor de necrosis tumoral beta, sobre todo secretado por los neutrófilos, son los que más dañan el tejido conectivo, ¿sí? Y esto provoca aumento de la fibrosis intersticial y también subepitelial, y los eosinófilos también contribuyen a esta fibrosis, estimulando el depósito de colágenos tipo 3, tipo 5, y todo esto lleva a aumentar la fibrosis y mayor rigidez, en definitiva, de la vía aérea.
Entonces, no solo el músculo, no solo el tejido conectivo, también está afectado, digamos, lo que son los vasos sanguíneos, desde la microvasculatura hasta vasos sanguíneos de mayor tamaño, ¿sí? Se decretan factores que van a estimular la producción de vasos sanguíneos, mayor edema y mayor también rigidez de la vía aérea. Entonces, por lo pronto, no hay estructura prácticamente de la vía aérea que quede sin daño con estos procesos inflamatorios. Ahora, cuando nosotros sospechamos, porque tengo un paciente que tiene estos síntomas respiratorios y variables por momentos más, sobre todo más cuando se va a dormir o cuando va a empezar el ejercicio, yo sospecho que ese paciente es asma, yo lo tengo que confirmar, ¿sí? Porque es importante empezar tempranamente el tratamiento para detener este proceso inflamatorio y detener esta remodelación de la vía aérea. Entonces, ¿cómo confirmamos nosotros asma? A través de la espirometría, ¿sí? Ustedes vieron previamente esto con la autoranigro, ¿sí? O sea, la espirometría es el método de elección para confirmar asma. Primero, porque la espiro me va a permitir, primero, confirmar el patrón obstructivo de la enfermedad a través del índice de Tifenó, estamos, sobre todo porque disminuyó el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, pero lo que me va a permitir certificar que esto es asma es porque yo al paciente le hago una prueba con broncodilatador, le hago 4 disparos, por ejemplo, con salbutamol, espero unos 10 minutitos, le vuelvo a medir el BEP-1, y si ese BEP-1 aumentó, ¿sí? O sea, mejoró la broncoconstricción, aumentó en más de 200 mililitros, o mejoró más del 12% de su basal, decimos que es una respuesta positiva de reversibilidad, y esto es asma. Ahora, mi pregunta que yo siempre hago cuando toma examen, ¿puede tener un paciente asmático una espirometría normal? Y la respuesta es sí, la puede tener normal. ¿Por qué es sí? Porque lo que yo le expliqué, la sintomatología y la broncoconstricción de un paciente asmático es variable. Puede pasar que en algún momento no tenga broncoconstricción y que en otro momento sí tenga. Entonces puede pasar que yo justo lo agarré en un momento asintomático al paciente y no puedo evaluar la reversibilidad, ¿está claro? O la obstrucción en ese momento, ¿sí? Entonces, que nos dé una espirometría normal en un paciente en el cual nosotros clínicamente sospechamos asma, no descarta el diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es lo que llamamos pruebas seriadas pulmonares, es decir, volver a repetir la espirometría al mes, o cuando tenga síntomas, venga, apenas tenga un poco de síntomas, vení, te hago la espirometría, o directamente, si el paciente está muy sintomático, ponerle un broncodilatador y evaluar la respuesta 3 meses a ver cómo anduvo el broncodilatador junto con el corticoide, a ver si ha mejorado el volumen respiratorio forzado, y en el caso de que así sea, confirmo el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, si bien es el método de elección, recordad que me puede dar normal en alguna ocasión si el paciente no está en ese momento con la broncoconstricción. El espiro no solo va a servir para confirmar el diagnóstico, sino que además para seguir el tratamiento, para ver que el tratamiento realmente sea efectivo en ese paciente. Van a encontrar en los libros lo que se llama pico flujo expiratorio. ¿Qué es esto que tienen acá? Muchas veces en la guardia no tenemos un espirómetro que nos permite ver las curvas, la relación flujo-volumen, y hacernos bien todo el cálculo, el índice Tifenó, pero lo que tenemos muchas veces a mano en la guardia son estos picos, pico, flujo, espirómetro. Lo que hace es medir el flujo expiratorio máximo tras una inspiración máxima, ¿sí? Entonces sube una flechita y nos marca cuál es el flujo expiratorio máximo. Es un estudio que nos permite evaluar que hay obstrucción, pero no nos permite evaluar la reversibilidad. Por lo tanto, no sirve para el diagnóstico de asma, pero sí sirve como un método para ver qué grado de obstrucción tiene el paciente, la guardia, de manera rápida, o para que el paciente mismo en la casa pueda controlarse con estos picos flujos expiratorios rápidos en la casa y ver si está evolucionando bien o no. Cuando hablamos de tratamiento, entonces una vez que nosotros confirmamos el diagnóstico, vamos a tratar a los pacientes asmáticos. Entonces yo les dije, ¿cómo tratamos los pacientes asmáticos? Dijimos, es una enfermedad inflamatoria, crónica, obstructiva. Si es obstructiva, vamos a necesitar broncodilatadores. Bien. Y si es inflamatorio, antiinflamatorio. Bueno, ¿cuáles son los broncodilatadores que podemos usar en el asma? Dentro de los broncodilatadores, primero quiero que conozcan qué broncodilatadores existen, para que ustedes me entiendan después. Tenemos broncodilatadores de acción corta, es decir, porque son aquellos que duran 4 a 6 horas su efecto, y broncodilatadores de acción más larga, que pueden durar de 12 a 24 horas. ¿Sí? Entonces, dentro de los broncodilatadores de acción corta tenemos el salbutamol, que es un beta-2 agonista. ¿Por qué se llama beta-2 agonista? Porque lo que hace es estimular un receptor beta-2 adrenérgico que se encuentra en las células musculares lisas. Cuando lo estimula,
hace incrementar los niveles de AMP cíclico y esto hace que se relaje el músculo liso de las paredes bronquiales, ¿sí? Entonces, ese es el salbutamol, pero es de acción corta. Hay otro beta-2 agonista que también actúa a nivel de estos beta-2 adrenérgicos y por lo tanto eleva el AMP cíclico y actúa en la célula muscular, que su efecto es mayor, o sea, tiene un efecto sobre ese receptor de mayor duración, son de 12 horas, que se llama formoterol. ¿Está? Y otro inclusive más prolongado de acción que el indacaterol. Además de los beta-2 agonistas, tenemos otro tipo de broncodilatadores que son los antimuscarínicos o anticolinérgicos, ¿sí? Tenemos tanto de acción corta como es el hipratropio y otros de acción larga como lo que es el tiotropium, ¿sí? O sea, estos no actúan en el receptor beta-2, sino que actúan en los receptores muscarínicos M3, también encontrados en las células musculares lisas. Pero lo que hacen es evitar que la acetilcolina se una a estos receptores y de esa manera logran la broncorelajación, porque la acetilcolina lo que estimula es la broncocontracción, ¿sí? Entonces, de acción corta es el hipertropio, de acción más larga, por ejemplo, es el tiotropio, ¿sí? Entonces, estos son los broncodilatadores. Ahora, ¿cómo se usan estos broncodilatadores en el asma? Cuando nosotros tratamos el asma, necesitamos, vamos a hablar de dos tipos de tratamiento. Del tratamiento de los síntomas, es decir, si yo tengo un paciente que le certifiqué asma y cuando tenga síntomas en su casa, ¿qué broncodilatador le voy a dar? Para que, o por ejemplo, el paciente asmático que está por iniciar ejercicio, le falta el aire, ¿qué broncodilatador usar en la casa? Bien. Hasta años atrás usábamos broncodilatadores de acción corta, el famoso salbutamol, hipertropio. A partir del 2019 al 2020, ¿sí? Las últimas guías de asma del 2020, ya no usamos más broncodilatadores de acción corta para cuando el paciente tiene síntomas en su casa. Esto es lo último que ha salido, ¿sí? Entonces, ¿por qué no usamos más salbutamol? Porque se ha visto que los pacientes que usan salbutamol de manera frecuente o de manera regular en su casa tienen más exacerbaciones y las exacerbaciones que tienen inclusive son más severas y se ha visto que a largo plazo provocan disminución de la función pulmonar, disminuyen la función pulmonar. Entonces, inclusive se ha hecho un estudio donde se ha demostrado que usar más de 3 dispensas de salbutamol al año incrementa muchísimo el riesgo a provocar exacerbaciones severas. Por lo tanto, no más broncodilatadores de acción corta para tratar síntomas, ¿sí? Síntomas, sino que usamos broncodilatadores de acción larga. Pero vuelvo a repetir, los broncodilatadores de acción larga no los puedo usar solos porque es una enfermedad obstructiva de origen inflamatorio. Necesito sí o sí usar corticoides inhalados. Y en esto el budesonide es con el que más se ha estudiado, el que más se usa. Pero no es el único corticoide, chicos. Hay fluticasona, hay metasona, hay otros más, ¿sí? Pero lo que más se usa es la budesonide. La mayoría de los pacientes controlan los síntomas con dosis bajitas de budesonide, pero puede pasar que si no responde tengamos que subir el corticoide, pero prácticamente la mayoría responde a dosis bajas. Ahora, el tratamiento, así como el tratamiento sintomático, fundamentalmente es con broncodilatadores y dosis pequeñitas de corticoides inhalados. El tratamiento controlador, es decir, aquel que busca no solo aliviar los síntomas, sino disminuir la frecuencia de los mismos, sino sobre todo disminuir el riesgo de exacerbaciones y por lo tanto el riesgo de mortalidad que tiene este paciente, son fundamentalmente los corticoides, ¿sí? Entonces es el principal, si usted se fija, siempre está el corticoide en todos los steps, ¿sí? En todos los niveles de tratamiento están los corticoides inhalados, no faltan, en ninguno falta, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la sintomatología que tenga el paciente, si los síntomas, por ejemplo, son menos de 2 veces al mes, bueno, podemos usar corticoides inhalados con broncodilatadores según necesidad. ¿Sí? Ahora, si ya se presentan más de 2 veces al mes, bueno, vamos a tener que usar los corticoides inhalatorios de manera diaria. Y así sucesivamente vamos agregando, digamos, bajas dosis de corticoide. Cuando ya los síntomas son diarios, vamos a necesitar dosis medianas de corticoide, pero ya cuando los síntomas son bastante graves, severos, con exacerbaciones frecuentes, vamos a necesitar altas dosis de corticoide. Y no solamente que vamos a necesitar altas dosis de corticoide para estas asmas muy severas, sino que vamos a tener que utilizar otros medicamentos controladores, como por ejemplo, esto ya los indican los especialistas, hay que ya derivarlo al paciente, como son los antiinmunoglobulina E. ¿Se acuerdan que el asma alérgica yo les comenté que puede ser mediada o no por inmunoglobulina E? Y en los casos, por ejemplo, hay anticuerpos monoclonales como el omalizumab que se pueden usar. O utilizar anticolinérgicos, como el tiotropium, ¿se acuerdan? Así estaba como el hipratropio, que era de acción corta, el tiotropium es de acción larga.
Entonces, en estos también los podemos usar. Pero ya estos controladores son de uso más por el especialista. ¿Estamos? Entonces, yo ya les dije entonces cómo se trata el asma crónico en un paciente. ¿Qué puede pasar? Que nosotros a la guardia, el paciente no haya usado la medicación, no le haya dado mucha bolilla a la medicación, o se haya pescado una infección respiratoria, una infección viral, y sufra una exacerbación asmática severa, o lo que se conoce como crisis asmática. Esto lo vamos a ver en la guardia. Las crisis asmáticas van a ver que se clasifican en leves a severas de acuerdo al grado de disnea que tiene el paciente, el grado de frecuencia respiratoria, si usa o no la musculatura accesoria para poder respirar, la frecuencia cardíaca, el nivel de oxigenación que tiene y el pico flujo expiratorio. Entonces, ¿cómo se tratan las crisis asmáticas? En las crisis asmáticas no tenemos tiempo. Acá sí que tenemos que usar los broncodilatadores de acción corta, inclusive el salbu con el hipertropio, hasta inclusive juntos, pero en lo posible solo el salbutamol. Inicialmente le hacen 4 a 10 puffs cada 20 minutos, en la primera hora le dan solo salbutamol al paciente, ¿sí? No como broncodilatador, pero como es una enfermedad no solo obstructiva, sino inflamatoria, rápidamente les ponen los corticoides. Recuerden que estos pacientes están tan disneicos que a veces no le puedo dar el corticoide vía oral, ¿sí? Siempre se prefiere dar el corticoide vía oral porque tiene mejor absorción, ¿sí? Es mucho más efectivo que un corticoide endovenoso, aunque ustedes no lo crean, pero a veces la exacerbación es tan severa que tenemos que ir directamente a la hidrocortisona en vena. Entonces, muchas veces usamos estos corticoides. Cuando no funciona y a pesar del paciente está muy hipoxémico, lo pasamos a terapia intensiva, obviamente que vamos a requerir, lo vamos a tener que poner con oxigenoterapia, lo vamos a tener que poner oxígeno, y muchas veces usamos el sulfato de magnesio como en una sola dosis, en el caso de esas hipoxemias muy severas, que no está respondiendo absolutamente nada, con inminente paro respiratorio, podemos usar el sulfato de magnesio, que es un relajante muscular generalizado que puede provocar problemas del uso del sulfato de magnesio, es que puede provocar hipotensión. Una vez que nosotros supongamos que lo recuperamos al paciente, que se va de alta, siempre recordá que las exacerbaciones asmáticas deben ser tratadas con corticoides vía oral. El paciente se tiene que ir con corticoides vía oral a su casa, por lo menos por un tratamiento de 5 a 7 días a una dosis de 40 a 50 miligramos, por lo menos de prednisolona o de prednisona. ¿Estamos? Entonces, ese es el tratamiento de una exacerbación asmática. Lo último que les quiero decir es que no todo es asma, en medicina no es posible separar, este es un paciente asmático, este es un paciente POC, este es un paciente, no es tan así, ¿sí? O sea, ustedes tienen que saber que el asma, en cierta forma, es un factor de riesgo para desarrollar una limitación crónica de la vía aérea, inclusive irreversible a la vía aérea. O sea, si ese proceso inflamatorio no se controló, esa broncoconstricción que antes era, digamos, reversible, puede tornarse irreversible. Y esto ocurre en un porcentaje no tan pequeño, esto ocurre prácticamente en un 20% de los pacientes asmáticos, ¿sí? Y inclusive ya se ha documentado que los pacientes asmáticos tienen 12 veces más riesgo de desarrollar EPOC. Entonces, recordar que el asma puede ser un factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y muchas veces tenemos pacientes asmáticos con componentes de EPOC, y es lo que se conoce como síndrome de overlap o síndrome de superposición, de la cual no voy a hablar, ¿sí? Pero quiero que sepan que no todos los pacientes pueden ser solo asmáticos, solo EPOC, muchas veces tenemos estos overlap, ¿sí? Bueno, en la próxima clase vemos lo que es EPOC. Bueno, hasta luego.